Hola nuevamente, queridos alumnos, técnicos de electrónica, mecatrónica, hobbyistas, público en general, amantes de la tecnología. Soy el profesor Ramón Gómez y aquí les presento la continuación del primer video de OP-AMPs. Aquí en este tendremos otros circuitos con OP-AMPs. Específicamente trabajaremos en este video con el montaje o la configuración del OP-AMP en comparador de ventana y en comparador con histéresis. Veamos de qué tratan esos circuitos y cuál es su función, su aplicación y su importancia. Pero antes debemos recordar esto: comparador simple, que es el prerequisito para comprender estos comparadores que son un poquito más complejos. El comparador simple, les recuerdo, se presentó en el video anterior de OP-AMPs, pero a manera de repaso les recuerdo que es aquel comparador donde vamos a tener una referencia, un voltaje de referencia, el cual se comparará con un voltaje de entrada que proviene del circuito o equipo en cuestión que nos da el voltaje que queremos comparar. Para hacer esa referencia tendremos un divisor de tensión, pudiera ser también con un diodo Zener, generar una referencia fija, la cual se va a comparar con este Bin. El funcionamiento aquí es básico. Les recuerdo que la entrada no inversora o entrada positiva del OP-AMP se compara con la entrada negativa, de forma tal que si esta entrada positiva es ligeramente superior en voltaje a la entrada negativa, pues el OP-AMP queda en modo saturación y nos da un high. Un high que va a ser un voltaje próximo a la alimentación. Si por el contrario ese Bin es un voltaje ligeramente menor que el voltaje de referencia, pues el OP-AMP nos dará un low. Esta aplicación es muy utilizada en electrónica para hacer comparaciones y tomar decisiones. Basado en este circuito básico, también dijimos en el video anterior que se hacen circuitos como timers y como detector de luz nocturna de la llegada de la noche, entre otros circuitos. Bien, una vez visto lo que es el comparador simple o repasado, pasemos pues al tema que nos compete en este video. Veamos el comparador de ventana. El comparador de ventana es un tipo de comparador al cual se le colocan dos referencias. Fíjense que en el anterior solo había una. Aquí son dos. Una superior, se llama voltaje referencia H, la H viene de high, superior, alto, y otra inferior, VRF L, de low, con las cuales se estará comparando un voltaje de entrada Vin. Mientras el Vin permanezca dentro de las dos referencias, es decir, la ventana, pues el circuito dará un high de salida. Cuando Vin salga por arriba o por debajo de dicha ventana, pues el circuito dará un low de salida. Esta función es muy utilizada en electrónica para circuitos automáticos de protección de niveles. Puede ser de voltaje, temperatura, corriente, luminosidad, entre otras magnitudes. Veamos un circuito típico de comparador de ventana. Aquí lo tenemos. Para el comparador de ventana se utilizan dos OP-AMP. Hay una versión que se hace con un solo OP-AMP, pero no me agrada mucho porque tiende a dar muchos errores. La versión de comparador de ventana con dos OP-AMPs es la más real, fidedigna para el funcionamiento. Si se fijan, aquí tenemos tres resistencias que hacen un divisor de tensión, ¿no? Generando dos puntos de referencia. Aquí, esa referencia dice que es igual a 2/3 de VCC, siendo VCC esto. ¿Por qué 2/3? Porque con respecto a tierra se toma de dos resistencias. De ese punto a tierra hay dos resistencias. Por lo tanto, si las resistencias son iguales, aquí tendremos 2/3 de ese VCC. Por ejemplo, si el VCC es de 12 voltios, esos 2/3 serían 8 voltios. Haga el cálculo y así será. Y aquí tendremos la referencia baja, que será 1/3 de VCC, porque con respecto a tierra lo tomamos de una sola resistencia, ¿no? Entonces, aquí se especifica ya los puntos de ventana. Suponga usted que las tres resistencias son iguales y que ese VCC es de 12 voltios, pues automáticamente aquí se pondría 8 voltios y aquí 4 voltios. Entonces tengo mi ventana
desde 4 hasta 8 voltios. ¿Cómo funciona entonces? Ese Bin, si se fijan, el Bin se va a aplicar en la unión de las entradas inversora negativa del primer OPAN y la entrada no inversora o positiva del segundo. Se unen esas dos y ahí se aplica el voltaje de entrada, el que se va a comparar con estas dos referencias. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, esta gráfica, este triángulo representa el Bin, cómo el Bin podría subir o podría bajar. No significa que el Bin es una onda triangular, no. Lo que significa es, en el gráfico, en qué posición pudiera ubicarse, siendo DC, ¿no? Pudiera ubicarse el Bin. Y fíjense, en las líneas rojas están las dos referencias. Aquí la referencia alta, que para nuestro ejemplo sería 8 voltios, y aquí 4 voltios. Bien, si el Bin está por debajo de 4 voltios, está fuera de la ventana, porque la ventana sería esto de aquí, aquí. Esa es la ventana. Bien, si está por debajo de 4, digamos 3, 2 voltios, y usted proyecta esa área, la proyecta para acá abajo, cae en zona de low. Entonces mi salida daría low. Es bueno acotar aquí, fíjense que las dos salidas de los OPAN están unidas y hay una resistencia ABCC. Esa resistencia se llama de pull-up, que lo explico en un video anterior también. No el de OPANes, creo que en un video de transistores se explica lo que es el pull-up. Pero bueno, el pull-up es una resistencia que se debe de colocar con respecto a positivo para alimentar el interior de esos OPANes. Cuando se hace esta configuración, no se hace con cualquier OPAN. Esa configuración se hace con un OPAN cuya salida está en Open Collector. La denominación de Open Collector significa que tiene transistores internos, que su colector son los que salen acá a la salida y hay que ponerle su resistencia colector, que sería esa pull-up de ahí. O sea, solamente se une de forma directa los OPANes cuando su salida es Open Collector. Un modelo de OPAN que tiene esa característica es el LM339. El M339 es Open Collector. En el próximo slide, aquí mismo en este video, le explicaré la otra forma, cuando tengo OPANes que no sean Open Collector, cómo yo relaciono la salida, pero aquí solo si son Open Collector. Bien, pues sigamos analizando la gráfica. Si se fijan, si el voltaje de entrada está por debajo de 1/3 VCC, para nuestro ejemplo por debajo de 4 voltios, y yo proyecto aquí, pues la salida, esta gráfica representa, miren, Vout, la salida me va a dar un low, bien. Cuando el Bin entra a la zona de ventana, digamos que aquí ligeramente subió por encima de 4, ubiquémoslo en 4.5 o 5 voltios, pues automáticamente la salida da un high, por eso aquí se representa con esta onda en estado de high. Si la entrada sigue subiendo y supera la referencia superior, que en nuestro caso serían 8 voltios, pues fíjense que aquí si yo proyecto cae en zona de low, o sea que, y aquí por igual, cuando ya viene en bajada, cuando entro en zona de ventana, entre 8 y 4 voltios, pues la salida da high, pero si estoy por encima de la ventana o por debajo de ella, pues la salida da low. Bien, aquí para hacer eso, fíjense, si usted lo quiere hacer punto por punto, paso a paso, usted lo va haciendo. Por ejemplo, usted dice, ok, si aquí tengo 8 voltios, fijado por 2/3 de VCC, pudiera ser diferente, ¿no? 8 voltios es de ejemplo, todo depende del valor de estas resistencias. Pero bueno, si tengo 8 voltios y lo comparo, por ejemplo, con 7, 7 está dentro de la ventana, porque mi ventana es 4 y 8. Si entran 7, aquí tengo 8, pues ese OPAN daría un high, porque comparo 8 con 7 que entran, ¿no? Y el segundo OPAN estaría comparando 4, que tendría aquí la referencia inferior, con 7. Entonces 4 en la negativa y 7 en la entrada positiva, pues ese también daría un high. Bien, ahora bien, si le aplico 3 voltios, 3 voltios ahí sale por debajo, porque estaría por debajo de 4 y estoy fuera de ventana. 3 voltios, cuando comparo aquí, 3 y 8 me da high. Sin embargo, aquí 3 aplicado acá en la entrada positiva del OPAN inferior y 4, este daría low. ¿Qué pasa? Como estos son Open Collector, el transistor que va a la salida interno en el OPAN se satura y entonces prevalece el low a la salida y la salida
da un low. Así que este es el circuito básico de comparador de ventana hecho con op-amps Open Collector. Les repito que un modelo que conozco es el LM39 y muy utilizado. En síntesis, aquí le pongo este gráfico. La ventana significa un voltage low, una referencia inferior, una referencia superior. Todo lo que esté dentro de esa ventana estaría good, significa bueno. Lo que esté por debajo de acá está mal. Le puse en otro color porque estaría fuera de ventana, pero por debajo. Y aquí estaría fuera de ventana, pero por encima. Así que entiendo que comprendieron bien esto, pero de todos modos veamos otras maneras de hacer comparador de ventana. En este caso, presentamos el comparador de ventana con referencias ajustables, con trimmer, y salida condicionada por AND, me refiero a compuertas AND, hecha a diodos. Bien. Mírenlo aquí el circuito. Fíjense que estos son potenciómetros tipo trimmer. Les recuerdo que los potenciómetros trimmer son aquellos ajustables con destornillador pequeño de precisión, porque son potenciómetros que se utilizan para hacer calibraciones o ajustes y dejarlo ahí. No es igual al potenciómetro de palote, como le dicen, que ese es el tipo padder, que es para estar variándolo constantemente. Ya se le da acceso al usuario con la mano. Estos son ajustables. Entonces, si tengo, es lo mismo, ¿no? Son resistencias variables, pero lo digo porque los que se varían con la mano, los que tienen el palote, pues son muy sensibles ante la vibración, el movimiento, pues usted lo calibra y ya ellos se salen de calibración. Estos son más difíciles porque son bien apretaditos. Bien, fíjense que aquí tengo una resistencia variable, un potenciómetro, tengo un trimmer acá y un trimmer acá. Aquí le ajusté a 8 voltios positivo y aquí ajusté a 4 voltios. Recuerden que un potenciómetro colocado un extremo a tierra, otro extremo a positivo, el centro puede tener el recorrido desde 0 hasta el máximo, que en este caso son 12. Entonces, aquí sería variarlo hasta el punto, midiendo con un multímetro, que usted tenga aquí 4 voltios, y este variarlo hasta que usted tenga aquí 8 voltios. Ahí entonces fijo en el op-amp superior, ambos pertenecen, aquí estoy usando el LM324. Recuerden que el LM324 tiene 4 op-amps internos, aquí solo utilizo 2. Entonces, uso uno para referenciar al límite superior, la referencia superior, y otro para referenciar al límite inferior. Uno el positivo, la entrada positiva de este con la entrada negativa de este, y entonces a esa unión le aplico el voltaje de entrada, el que yo deseo censar, el que yo deseo comparar. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí a la salida, a diferencia del circuito anterior, tengo 2 diodos. En la presentación, en el video, me parece que de diodos, en el primer video de diodos de mi canal, esta configuración la explico bien y se refiere a la compuerta AND hecha a diodos. De manera que si aquí tengo un 1 y 1, sale un 1, pero si cualquiera de esas dos entradas, en este caso nada más observando la compuerta, tiene un 0, pues prevalece el 0 a la salida, por eso es una AND. Entonces, ya esta sería mi salida. Y con estos 2 diodos, pues yo unifico estas 2 salidas, la unifico en una sola, haciéndole la operación AND. Esta práctica se hace cuando los op-amps no son Open Collector. Si este op-amp no es Open Collector, no recomiendo, de hecho no debe hacerse unir de forma directa ambas salidas, sino hacerlo a través de diodo, ya sea en configuración AND u OR. Bien, entonces, ¿qué pasa? Igual, si usted le aplica un poquito de criterio, ¿no? de observación y análisis, verá que pasa lo mismo que le expliqué en la otra. Si ese voltaje, por ejemplo, aquí lo dejé en 5 voltios, si entran 5 voltios y comparo 5 en la entrada negativa aquí versus 8, este daría un high, y aquí 5 versus 4, este también daría un high. Como es una AND a diodo, high, pero ¿qué pasa realmente con los high? Los high bloquean los diodos, porque lo estaría aplicando a los cátodos, ¿no? Y entonces aquí prevalece ese high, pero producto de que a los diodos estar bloqueados es como si no estuvieran ahí y permite que haya flujo por aquí, ¿no? Y el LED entonces enciende, por eso aquí en esa imagen la dejé encendida, ¿no?
Imagínense que este voltaje baja a 3 voltios. Este seguiría dando high, pero este OP-amp de aquí abajo daría un low, porque compararía 3 con 4 en la entrada negativa. Ese low provoca que ese diodo, en este caso D3, conduzca el low, que es un 0, y entonces sale el low aquí a la salida y el LED se apagaría, ¿no? Y estaría funcionando entonces como dice la ventana, que es de 4 a 8. Si me salgo por encima o por debajo, me da un low cualquiera de esos dos OP-amps, pero el low va a prevalecer a la salida producto de la compuerta AND. Bien, aquí tenemos un LED. Un comparador de ventana generalmente no se usa solo para encender un LED. Podría ser, pero ahí sería solo como indicador. ¿Qué pasa si yo quiero usar esa aplicación, la función del comparador de ventana, para encender otra cosa, algo automático que encienda solo cuando hay una comparación? Pues simplemente se agrega esto. Miren ahí, simple. Aquí está salida. Si quiere dejarle el LED, lo deja, pero si no es necesario, lo elimina. Y entonces esta salida lo acopla aquí. Este diodo se pone por si aquí queda algún residuo, porque a veces el low no es un low exacto de 0 voltios, sino un low de 0.8, incluso hay low que llegan a ser de 1.2. Para eso tiene que medir con el tester. Entonces ese diodo hace una caída de 0.7 más el de base emisor de aquí, que hace 0.7 más, y para activar ese transistor, pues debería ser un high real, ¿no? Bien, pues el transistor, cuando el comparador de ventana de un high, se satura, activa el relay, y a través del relay podría usted controlar lo que usted desee. Entonces, con esto, agregándole este circuito de interfase a transistores, puede usted trabajar el comparador de ventana para controlar cualquier carga. Bien, otra cosa que le quiero decir aquí es que ese BIN muchas veces viene de otro circuito electrónico que usted quiere comparar, a veces viene de otra fuente, pero muchas veces lo que quiero es muestrear, por ejemplo, la línea 110 voltios y saber si está por encima o por debajo de un rango. ¿Y qué se hace para muestrear la línea cuando este circuito se alimenta con DC? Pues se hace un circuito de toma de muestra que pudiera ser diferente. Hay varias formas de hacer un circuito de toma de muestra, pero aquí yo le pongo uno básico y bien eficiente. Fíjense. Mírenlo ahí. Si se fijan, este elemento se llama optoacoplador. Parece un IC pequeñito, es un IC de 6 pines, aunque solo se le usan 4, en donde tiene de un lado, o sea, interno en el IC, unos diodos emisores de luz infrarroja, un fototransistor, y la misión es que de este lado, del lado de los diodos, y de este lado hay solo un acoplo óptico, o sea, no hay unión eléctrica, sino si aquí hay energía, pues los diodos se encienden y la luz activa el transistor. Y entonces de este lado, ya trabajando en DC, con una DC bajita, aquí hay 5 voltios, pudieran ser 12 también, pues entonces yo voy a tener un voltaje producto de la transmisión interna óptica de estos diodos. ¿Por qué se ponen dos diodos en antiparalelo? Porque estos son más eficientes. Pudiera ser uno, hay un tipo de optocoplador que solo tiene uno, pero es más eficiente que use el modelo que tiene los dos en antiparalelo, porque funcionaría en ambos hemiciclos, porque esto está para conectarlo a la AC, sí, a la línea de 110. Fíjense en la resistencia, obviamente, para proteger estos diodos de 10 kiloohmios, 3 vatios cada una, y entonces ahí yo estoy sensando la línea. Si no hay línea, esto no enciende, y aquí entonces el voltaje es de high. Si usted quiere también variar la respuesta en función de lo que usted desee que haga el comparador de ventana, otra aplicación es mandar el positivo del transistor aquí del optocoplador directamente, mandar el colector directamente a positivo y tomar esa resistencia y ponerla aquí como pull down en serie al emisor, y luego entonces poner la tierra. Como quitar esa tierra de ahí e intercalar la resistencia acá. Entonces el emisor sería la salida. Esto que le acabo de decir me gusta usarlo mucho porque en esta característica, cuando no hay línea, pues el voltaje aquí es 0. Y cuando la línea entonces comienza a subir y está en 90, en 100, 110, 120 y más, pues aquí me daría un voltaje que va a variar conforme varíe la línea. Aquí también lo hace, lo único que
tendría usted que cambiar la disposición de entrada del comparador de ventana. Es una forma de tomar muestra de línea. Espero que hayan entendido, y también a través de la red pueden configurar y buscar otros tipos de circuitos de toma de muestra y aprender más sobre el optoacoplador. Sigamos. Comparador con histéresis. Un comparador con histéresis es un tipo de circuito que compara un VIN, o sea, un voltaje de entrada, con una referencia establecida. Si dicha referencia es sobrepasada, el circuito cambia su salida de low a high, pero para volver al estado anterior tendrá que bajar por debajo de un rango preestablecido, y eso es lo que llamamos histéresis. ¿Verdad que se escucha raro? Muchas personas, muchos alumnos me dicen como que no entienden bien esto, pero para eso puse esta gráfica para explicarlo mejor. Fíjense, imagínense que tengo un circuito, bueno, también se le llama comparador de Schmitt o disparador de Schmitt. Comparador o disparador de Schmitt, y este es el símbolo y se usa también en circuitos lógicos. Pero bueno, a lo que nos compete, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona? Imagínense que tengo un circuito con un, esto sería una V, parece una U, pero es una V. Una V sería voltaje trigger, voltaje de disparo low, bajo, ¿verdad? Y voltaje de disparo alto. ¿Qué pasa? Si el V, que sería el voltaje de entrada, viene subiendo y sobrepasa el voltaje de disparo superior, entonces la salida, que sería BS, es la salida, cambia de low a high. El cambio se queda ahí. Para él volver a cambiar, ese voltaje de entrada debe de bajar. Fíjense, si fuera un comparador simple, aquí, si yo sobrepaso un límite, ya la salida cambia, pero si yo vuelvo y bajo por ese límite, ya la salida cambia de nuevo. Y eso es lo que el comparador con histéresis quiere resolver. Eso se llama el problema de frontera. Lo que hace el comparador con histéresis es, si sobrepaso un umbral, una referencia, pues cambio. O sea, la sobrepaso, subí a high. Pero para bajar a low, la salida, no basta con yo bajar por debajo del primer umbral, sino que tengo que seguir bajando y bajar hasta el segundo umbral para entonces cambiar mi estado de salida. Entonces eso hace que se borre el error de frontera. Para explicarlo mejor, que quizás algunos no me están entendiendo, imagínense que este voltaje es de 8 voltios. Si paso de 8, pues doy un high, ¿no? Doy un high. Si fuese un comparador simple, paso de 8, doy un high, pero inmediatamente caigo a 7.9, doy un low. O sea, cualquier ruido que me sobrepase de 8, 7.9, 7.8, hace que la salida glitchee, o sea, me dé high, low, y eso es un ruido, un error. Entonces, ¿qué hace el comparador con histéresis? Bueno, pasó de 8, pues di un high. Pero para dar un low, no debe solamente caer de nuevo a 7.9, sino que, por ejemplo, va a bajar, imagínense que tenga que bajar hasta 6 voltios por debajo de 6, entonces ahí da un low. Entonces eso hace que para dar un low tenga que recorrer un camino y me evita el error de frontera. Espero hayan entendido la gráfica. Es un poquito complejo de realmente comprender el comparador con histéresis, pero es así como le he explicado. Vamos a ver un circuito, cómo se hace eso ya a nivel de esquema de diagrama electrónico. Aquí tenemos un comparador con histéresis de la forma más simple que puede haber. Fíjense, lo primero que deben de fijarse es que hay un divisor de tensión hecho por R2 de 10 kilos y R5. Pudiera ser cualquier valor, pudiera ser de 1 kilo cada una, pero 10 kilos para no consumir mucho, ¿no? Si yo elimino este punto, ahí, como son del mismo valor, tendría el voltaje de alimentación dividido entre 2, o sea, 6 voltios. Pero fíjense en algo. El comparador con histéresis se caracteriza por tener una realimentación positiva. ¿Qué sería una realimentación positiva? Una resistencia que me relacione la salida con la entrada no inversora o entrada más positiva. ¿Qué hace esa resistencia? Miren,
esta es la que establece, conjuntamente con las dos de entrada, la que establece el valor de histéresis. La histéresis y su valor. ¿Cómo así? Miren, vamos a partir de que cuando encendamos, o sea, le voy a explicar el funcionamiento. Cuando encendemos el circuito, inicialmente, ese voltaje, vamos a suponer que aparece primero que este. Si aparece primero, pues estoy hablando en cámara lenta, este sería 0 y este sería, vamos a suponer, más 6. Eso hace que automáticamente lo pande a un high. Pero ¿qué pasa con ese high? Asumiendo que idealmente el high va a ser igual al voltaje de alimentación, pues si a la salida da 12, esa resistencia, fíjense bien lo que le voy a decir, esa resistencia quedaría en paralelo a esta. Obsérvenla. Repito, si la salida da un high igual a 12 voltios, esa R6 quedaría en paralelo a R2. ¿Por qué? Porque aquí están unidas y si aquí da 12 y esta está 12, pues quedan en paralelo. Sí. Al quedar en paralelo, pues ambas serían de 5 kilos, dos resistencias de 10K en paralelo. O sea, esta resistencia puede ser de cualquier valor, eso se calcula. No quise yo aquí poner fórmula, pero al estar las dos de 10 kiloohmios, pues darían 5 kilos en paralelo. Entonces, tendría yo un divisor de tensión de 5 kilos con una resistencia de 10 kilos. 5 kilos en serie con 10 kilos. ¿Por qué 5 kilos? Porque quedan en paralelo R5, R6 y R2. Bien, eso va a establecer un voltaje aquí automáticamente de 8 voltios, porque sería 5 kilos y 10 kilos, sería 8 voltios acá con respecto a tierra y 4 se quedan en paralelo acá arriba. Entonces, el voltaje a vencer para que mi salida cambie sería sobrepasar los 8 voltios. Entonces, por eso puse que si aquí el Vin es de 9 o más, automáticamente entonces cambia del high que estaba al low. Pero ¿qué pasa? Ese low hace que ahora esa resistencia quede en paralelo con esta y entonces me establece automáticamente mi límite inferior, aquí, lo que le hablaba ahorita. Es decir, que ahora se queda en low, pero el voltaje que se establece aquí va a ser 5 kilos abajo porque quedan en paralelo R5 y R6 y 10 kilos arriba. Entonces se establecería ahora 4 voltios. Es decir, para volver a cambiar ahora de low a high, yo tengo no solo que bajar de 9, sino que bajar hasta un poquito por debajo de 4 y entonces tengo el cambio. Quiere decir que en este circuito se queda establecida una histéresis de 4 voltios entre 4 y 8. Espero que hayan comprendido. Sabiendo manejar los valores de R6, R2 y R5, puedo manejar mi valor de histéresis. Bien. No quise poner fórmulas, las fórmulas aquí son un poquito complejas, quise simplemente que entiendan lo que sucede a nivel de circuitería y puedan ustedes con su intuición y también con su investigación puedan calcular, saber calcular un valor de histéresis, pero es así que funciona como les he dicho. Bien, vamos a ver ahora prácticas para afianzar conocimientos. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que hemos explicado, vamos a ponerlo en práctica. La primera, diseñar un comparador de ventana a través del cual puedan encender 3 LEDs, uno a la vez. En primer lugar, un LED verde que solo encienda cuando el VIN esté dentro de la ventana. Un LED rojo cuando VIN esté por encima de la ventana, o sea, de la referencia superior. Y un LED naranja cuando VIN esté por debajo de la ventana, es decir, de la referencia inferior. La ventana será de 3 voltios a 6 voltios, DC, de 3 a 6 voltios. El VIN debe venir de una fuente variable que se acoplará a la fuente de alimentación del circuito. O sea, para eso utilicen dos fuentes. Una para alimentar el circuito en cuestión y otra para que me proporcione el VIN. Pero hay que hacer el comparador de ventana. Espero que hayan comprendido bien el mandato, ¿no? 3 LEDs, solo uno encendido a la vez. Veamos el próximo. 2. Diseñar
Un comparador con histéresis que encienda un LED naranja cuando el VIN sobrepase los 7 voltios y encienda un LED verde cuando baje de 5. O sea, una histéresis queda establecida. Aquí no. Apagando el anterior. Como ve, la histéresis es de 2 voltios, lo que les dije. Nota, solo puede estar encendido un LED a la vez. Repito de nuevo. Un comparador con histéresis que enciende un LED naranja cuando el VIN sobrepase los 7 voltios. Imagínense un VIN que yo lo voy subiendo con una fuente, sobrepasa los 7 y su circuito de control haga que encienda un LED verde. Cuando baje de 5, o sea, una vez que enciende el LED verde, porque subí de 7, yo voy ahora a empezar a bajar la fuente. Voy bajando 6.5, 6, 5.5, 5. Cuando baje de 5, apague el LED anterior, es decir, el verde, y encienda entonces un LED naranja, ¿no? Una histéresis de 2 voltios entre 5 y 7. No quiero que un LED quede medio encendido, sino que se vea bien encendido solo uno a la vez, dependiendo de la condición. Materiales a usar. Pueden usar, obviamente, resistencias, transistores y demás. Sugiero el LM324, pero pueden usar cualquier otro, como el 358. Y obviamente, LEDs de los colores indicados. Bien, jóvenes, éxitos. Espero hayan comprendido todos los enunciados y las explicaciones de este video. Soy el profesor Ramón Gómez. Nos vemos para próximos videos. Adelante, Dios les bendiga.